podcast de política. And we will make America great again. Deus, pátria, família. Muito obrigado. Duro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos, Vox plus ultra, España plus ultra, España siempre, ¡viva España! Religión. Fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sin esta mortificación inicial y radical. Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Y conspiración. Así que sean bienvenidos a Política un poco más. Hola amigos de Política y un poco más, estamos en un nuevo episodio de podcast. Hoy tengo el gusto de estar con Jorge Chapas, el cual es un político liberal clásico, un empresario y columnista. También sale en Libertópolis. Un gusto tenerte acá, Jorge, perdón. Gracias, Alejandro, a ti y a toda tu audiencia. Enhorabuena que hayamos logrado este espacio. Para mí, pues muy contento de compartir contigo sobre varios temas, ¿no? Sobre ambientalismo, política y un poco más, como dice tu programa, ¿no? Así que un gusto. Gracias. Y pues como comentaba Jorge, hoy estaremos hablando un poco acerca del ambientalismo de propiedad privada y cómo la izquierda se ha apropiado del ecologismo y el ambientalismo. Excelente, buenísimo. Pues será un gusto compartir con ustedes, contigo, ese tema, ¿no? Que es tan relevante, ¿no? En principio porque, bueno, los medios de comunicación nos bombardean muchísimo diariamente, las redes sociales también, ¿verdad? Sobre temas ambientales y no sé, si me permites, digamos, entrar de lleno con el tema, me parece que una de las consecuencias más relevantes de toda esta agenda política, que es en lo que es en realidad la temática ambiental, la preocupación ambiental, termina generando sentimientos de desesperanza sobre el futuro, ¿no? De miedo y de culpa, ¿sí? Sentimientos que, bueno, de alguna manera no son sentimientos cristianos, voy a decirlo así. Yo soy cristiano, soy católico, practicante, y bueno, me parece que no es una actitud cristiana tener pues ese nivel de desesperanza y de miedo, ¿no? Que nos endilga y que nos endosa esta agenda ambiental que es más pues una agenda política, ¿no? Entonces, si me permites esa pequeña introducción, me parece que es por demás importante tener estos espacios de conversación, ¿no? Para aclarar estos temas. Claro, y es que constantemente si uno mira los medios de comunicación o se mete a redes sociales, uno puede encontrar que la ONU o ciertas organizaciones dicen que si no hacemos algo por el planeta, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, vamos a tener un terrible daño ambiental. Sí, que prácticamente queda, o sea, la Tierra es un planeta y se va a acabar, ¿no? Sí, mira, recién, no sé si has escuchado o visto más bien en las redes sociales a estos activistas en contra del petróleo, ¿sí? Que se han venido a pegar prácticamente con un pegamento, se pegan a ciertas imágenes y pinturas de mucho valor histórico, ¿no? No sé si lo has visto en redes sociales, tal vez tus seguidores lo han hecho, pero los tipos, algunos son hombres, otros son mujeres, y se ponen este pegamento en la cabeza o en las manos y se pegan contra
imágenes o pinturas como la de Van Gogh y Que le tiran otros, también comida. y que les tiran comida, sí, bueno, y ahí ves, digamos, este tipo de activismo violento contra la tradición, contra lo que es bello, contra lo que es bueno, contra la verdad, ¿no? Esos tres grandes valores cristianos. Y, y bueno, pues básicamente lo que vemos es una serie de actitudes que van de la mano de una agenda política, ¿no? Que también en última instancia está supeditada a una cosmovisión, ¿sí? A una visión del mundo, y eso es importantísimo tenerlo siempre en mente. Yo lo digo en mi curso sobre ambientalismo de propiedad privada, que aprovecho, si me permites, el anuncio, Por a supuesto. promover e invitar a tu audiencia, ¿no? Mi curso sobre ambientalismo de propiedad privada es un curso online que estamos justamente por abrir la tercera edición. Los interesados pueden ingresar a mi sitio web personal, jorgechapas.org, y preinscribirse en el curso porque es allí donde hacemos un análisis más profundo y más detenido de todos estos fenómenos, ¿no? Pero yo siempre insisto en que la cosmovisión es muy importante reconocerla detrás de estos activistas, detrás de estas ONGs, detrás de estas instancias supranacionales como la ONU que tú has mencionado. Hay una cosmovisión fuertemente atea, Alejandro, ¿sí? Hay una cosmovisión que en el mejor de los casos es una cosmovisión errada sobre la visión, digamos, teísta, bíblica, cristiana, ¿no? Que por lo general tenemos los conservadores, los cristianos, ya sea católicos o evangélicos, que nos damos a la tarea de formarnos, porque dicho sea de paso, hay muchos católicos y evangélicos que eventualmente también abrazan estas ideas de desesperanza, de miedo, de culpas, y por ahí andan haciendo eco de las políticas de reduce, reusa y recicla, ¿no? Sin mayor fundamento, ¿no? Y se atemorizan, ¿no? Ven plástico tirado, ven alguna especie que se extingue y entonces creen bueno, que en algo se equivocó Dios, ¿no? Cuando en Génesis 1:28, Génesis 1, sí, creo que es Génesis 1:28, nos dice crecer y multiplicaos, ¿no? Y bueno, entonces la gente empieza a pensar, bueno, ¿será que Dios se equivocó en cuanto a la cantidad de recursos que puso a nuestra disposición? Y yo creo que eso tiene que ver con una falta de conocimiento, de formación cristiana, ¿no? Y por supuesto, también de formación política, económica, fundamental, y de otras disciplinas, que son las disciplinas que yo intento desarrollar, explicar en mi curso online sobre ambientalismo de propiedad privada. Así que, bueno, valga el anuncio, pero a propósito de todo este fenómeno, ¿no? Cómo las izquierdas se han hecho pues, del monopolio, ¿sí? De este tema, de este asunto, y lamentablemente las derechas, que las hay dos, ¿verdad? Una derecha mala, de alguna manera termina abrazando esta histeria, ¿sí? Esta histeria eh, ecologista, y la derecha buena, que tiene pues alguna propuesta, de alguna manera permanece, digamos, con bajo perfil porque no encuentra los recursos necesarios para poder impulsar políticas públicas que conduzcan efectivamente a una restauración, vamos a llamarlo, una restauración de nuestros paisajes, de nuestros recursos económicos de origen natural y la conservación del medio ambiente, que obviamente todos anhelamos, todos queremos, pero que creo que la forma de buscarlo tenemos que invertirla, ¿no? Porque por lo general, Alejandro, la gente cree que se puede ser verde sin tener el nivel de riqueza que se necesita. Una de las premisas fundamentales sobre las cuales partimos en el
concepto, en el paradigma de ambientalismo de propiedad privada, es que primero tenemos que convertirnos en países ricos, por no decir en individuos y familias con cierto nivel de riqueza, para entonces buscar que nuestros procesos productivos sean más eficientes y cuyos impactos, que son inevitables, pues sean de alguna manera reversibles, de corto plazo, y de alguna manera pues que no nos hagan daño a la salud y pues a nuestro desarrollo, ¿no? Así que, bueno, por ahí te lanzo esas primeras ideas, no sé cómo te parece. Pues me parece bien y creo que eso de generar riqueza para poder eh, ser ambientalistas es una gran idea y creo que es algo que mucha gente que apoya el ecologismo y esas ideas verdes no se han puesto a pensar. Por ejemplo, ¿cómo podríamos irle a decir a una persona con un carro antiguo que no ha tenido el recurso para comprar uno nuevo, decirle que tiene que cambiar a un carro eléctrico? Claro, sí, es que, mira, fíjate que tengo un par de experiencias que me vienen a la mente ahora que citas el ejemplo del carro, ¿no? La primera de ellas es hace más o menos unos 14 años, yo todavía era estatista, yo bregué no tanto sobre el lado socialista porque tuve la dicha de que mis padres han sido empresarios, principalmente mi madre. Mi madre ha sido empresaria toda su vida. Mi padre ciertamente trabajó para el Estado muchos años, ¿sí? Mi padre fue funcionario público en temas de pesca. No obstante, pues aprendí desde pequeño, aprendí el valor del trabajo y aprendí el valor de la empresa, digamos, ¿no? Entonces yo personalmente, fíjate, no afinqué en el socialismo puro y duro, aunque sí pasé por cátedras muy comunistas, con mucha teoría comunista, porque yo salí de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a toda honra, dicho sea de paso, ¿sí? No me arrepiento ni un ápice el haber pasado por la Facultad de Agronomía, me dejó muchos amigos, me dejó muchísimas cosas, y también me enseñó que era el comunismo, ¿no? Que cuáles eran los conceptos, pero fíjate que yo pues sí bregué por el estatismo, ¿no? Y más sobre el tema mercantilista, quizás. Yo creía en la teoría del efecto derrame, por ejemplo, ¿no? Y fíjate que en aquellos años, más o menos 2006, 2007, yo trabajaba para el Instituto Nacional de Bosques y me tocaba que relacionarme con líderes comunitarios a nivel nacional, y en aquel entonces tuve que dar una charla sobre cambio climático, ¿sí? Obviamente desde la perspectiva, digamos, convencional, ¿no? El alarmismo climático que hoy vivimos. Y fíjate que estaba frente a unos líderes de las parcialidades de Totonicapán, ¿sí? Líderes que se conocen, son líderes, pues bueno, muy reconocidos por las comunidades. Bueno, ahí hay un tema sociológico muy interesante. Pero cuando yo hablé de que los sectores que generaban más impacto en el cambio climático o en el clima en general, era el sector de la agricultura, el sector de la industria y el sector del transporte, pues uno de ellos se para de la sala, ¿no? Y me dice, mire, ingeniero, pues gracias por traernos este conocimiento. La verdad es que yo estaba con la ilusión de comprarme un pick-up para transportar mis papas hacia lugares donde pueda venderlas mejor, pero con lo que usted ha dicho, mejor no voy a comprar mi pick-up. Voy a seguir vendiendo ahí como puedo porque me siento culpable, ¿no? Y fíjate, Alejandro, que yo en ese momento eh, tuve una especie de conflicto existencial, ¿no? Porque por un lado dije, a este hombre lo convencí de no comprar un carro, pero por otro lado empecé a pensar cómo era posible que yo estaba inspirando ciertas actitudes, ciertas decisiones que implicaban que él se mantuviese vendiendo sus productos a un precio menor del que podría venderlos si acercaba ese producto al mercado, ¿no?
Entonces, para mí fue un momento de quiebre, digamos, en mi pensamiento, ¿no? Y yo dije, algo estoy haciendo mal, algo estoy pensando mal. ¿Qué es lo que pasa? Porque yo quería sacar de la pobreza a esa gente. Yo quería en ese momento, esa era mi consigna, para eso me levantaba todos los días, ¿no? Y mira que bueno, lo que tú decías, ¿no? No se le puede pedir a la gente pobre, o digamos en extrema pobreza, que sea amigable con el ambiente, porque sencillamente no tiene los recursos para eso, ¿no? Si él hubiese tenido los recursos para comprarse un vehículo de último modelo en aquella época, posiblemente haya contribuido, ¿verdad?, incluso a limpiar el aire, ¿no? Porque él, pues, movilizaba sus productos en camiones, eventualmente camiones viejos, ¿no? Y entonces estos camiones, pues, su modelo, pues, son tecnologías que tienen, pues, no son altamente eficientes en la emisión de gases de monóxido de carbono. Las tecnologías más recientes pulverizan el dióxido o el monóxido de carbono antes de salir del vehículo. Pero para eso necesitas tener el capital y comprar vehículos de último modelo, ¿no? Entonces, ves cómo de alguna manera el tema de la leña, por ejemplo, ese es otro asunto, ¿no? O sea, la gente todavía depende en gran parte de la leña para la cocción de alimentos y la calefacción de sus hogares. Y la leña, pues obviamente, primero genera digamos, una reducción en la masa forestal, ¿sí? En la cobertura forestal, lo cual reduce a su vez la capacidad de remoción del dióxido de carbono de la atmósfera. Y luego, pues, la quema de la leña, pues, emite una gran cantidad de humos y partículas que en principio afectan a la gente en su salud. Y segundo, pues, se generan, ¿verdad?, condiciones no sanas para el ambiente, ¿no? Entonces, claro, transitar hacia el uso de gas propano o hacia el uso de estufas eléctricas, ¿verdad? Bueno, eso requiere plata, ¿no? Así que es fundamental crecer económicamente para entonces, por añadidura y como consecuencia natural, proteger el ambiente, ¿no? Claro, y por ejemplo, mencionaste las estufas eléctricas. ¿Cómo podemos pedirle a alguien que tenga una estufa eléctrica si ni siquiera tiene energía eléctrica? Exacto, exacto, sí, 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 son incongruencias que se dan, ¿verdad, Alejandro? Son muchas las incongruencias que se dan y mira, se dan mucho en Occidente, ¿no? En Occidente del planeta, ¿no? Hoy Europa y Estados Unidos están a la vanguardia, digamos, de esta agenda del ecorojismo, le llamamos nosotros, ¿no? Porque al final, pues, de Occidente, principalmente el barrio aristocrático de Occidente, como le llama el profesor Alberto Mansuetti, ¿no?, a Europa, y el barrio rico de Occidente, que es Estados Unidos, como ya tienen la plata, ¿sí?, como han crecido gracias al capitalismo en buena parte del siglo XIX y una pequeña parte en el siglo XX, entonces ahora se dan el lujo de impulsar y de querer imponer una agenda en la cual se, se reduzcan el consumo de petróleo, por ejemplo, ¿no? Y el consumo de combustibles fósiles, ¿no? Pero claro, ellos han crecido a un nivel, han elevado sus ingresos a un nivel en el cual se pueden permitir esos lujos, digamos, ¿no? Digamos, hay ciertas tecnologías, ciertos procesos industriales de los cuales ellos ya han logrado cierta eficiencia y tienen ellos cierto nivel de riqueza como para comprarse una estufa eléctrica, como para reemplazar ciertos materiales o ciertos productos que son más intensivos en los procesos industriales por productos que son menos intensivos y que requieren menos consumo de energía, ¿no?
Eso, pues bueno, como te digo, se pueden dar esos lujos porque han llegado a cierto nivel de riqueza. No quiere decir que esté bien, porque dicho sea de paso, ya ves lo que están pasando ahora, ¿no? Hoy los europeos están muriendo del frío, ¿sí? Precisamente porque han rehuido de la política energética sobre la base de las centrales nucleares a la cual fueron alejándose en los últimos 20 años, ¿sí? Con la bandera del cambio climático antropogénico. Y bueno, el haberle dado la estocada a la matriz energética basada en energía nuclear, han tenido que depender del gas natural ruso. Y bueno, ya ves ahora el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues Putin cierra la llave del gas ruso y entonces los europeos están pasando frío porque no tienen calefacción en sus hogares, ¿no? Las políticas energéticas de sustitución de las energías nuclear y basada en combustibles fósiles, es decir, carbón, gas natural y petróleo, pues les están pasando una factura muy alta, ¿no? Muy alta en términos de inflación, en términos de desempleo y en términos de padecimiento de todo este tipo de condiciones, ¿verdad? El frío y bueno, pues ya ves, pobreza también que cada vez más se ve en Europa y en Estados Unidos, ¿no? En algunos estados de Estados Unidos tal vez es mejor, más preciso decir. Así que bueno, sí, estas incongruencias es bueno que las pongamos en relieve, ¿no? Sí, claro, porque como el ejemplo que nos diste, mucha gente se siente culpable y a veces simplemente no es su culpa. Ujú. Entonces, o muchas veces se privan también de hacer cosas que les traerían una riqueza o un beneficio porque los están bombardeando diariamente con estas alarmismos y eh, no sé cómo llamarle, pero es una especie de hacerte sentir Sí, culpable por lo que haces. sí, 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 sentimiento de culpa, ¿verdad? Sentimiento de culpa. Mira, también hay que distinguir que este fenómeno se da particularmente en las clases medias y clases altas de las sociedades, ¿no? Eh, son las clases que tienen mayor acceso a información, tienen mayor acceso a redes sociales y, y bueno, ahí si tú no tienes el criterio y la capacidad de discernir cuál es información fiable, cuál no es información fiable, cuál información intenta manipular tus emociones, tus sentimientos, eh, y te obliga a pasar por alto el proceso de pensamiento, el razonamiento, el análisis crítico, ¿no? Entonces, bueno, te ves atrapado. Simplemente el algoritmo de las redes sociales te bombardea con una cantidad de información que, bueno, caes fácil y te vuelves presa de ese sentimiento de culpa, ¿no? La agenda del alarmismo climático, del cambio climático antropogénico, ha logrado muy bien eso, ¿no? Porque ha llegado a hacernos pensar que los huracanes, que el ligero incremento en la temperatura media del planeta es nuestra culpa, cuando en realidad si tú revisas la literatura, científicos independientes, organismos, universidades, entidades de investigación independiente y honestas, pues verás que en realidad el ser humano contribuye, ciertamente lo hace, pero lo hace muy poco significativamente al clima mundial, ¿no? En realidad, el factor clave, digamos, en el cambio de patrones en las temperaturas medias del planeta es la actividad solar, ¿sí? Y no hay que ser un astrónomo o un científico muy especializado en actividad solar para entender que si el planeta Tierra se encuentra relativamente cerca del Sol y el Sol mantiene una actividad que nos impacta segundo a segundo, pues es evidente que el Sol, con sus rayos cósmicos, con su radiación solar, con muchos
digamos, fenómenos que ocurren en la atmósfera solar, pues causa el incremento de las temperaturas en el planeta, ¿no? Incluso el realismo climático, que es a la corriente de pensamiento que yo adhiero y por la cual yo abogo, pues nos hace entender que es en realidad la actividad solar y el incremento de las temperaturas lo que determina el incremento en las concentraciones de gases de efecto invernadero. Y no al revés, fíjate, Alejandro. El paradigma convencional del cambio climático te dice que como suben las concentraciones de gases de efecto invernadero, principalmente de dióxido de carbono, entonces sube la temperatura. Pero resulta que ese argumento de causa y efecto se viene abajo cuando buscas en la literatura gente seria, científicos serios que lo vienen diciendo desde hace 40, 50 años, no es nada nuevo, que en realidad es la actividad solar la que influye en los cambios de temperatura del planeta y que esos cambios de temperatura influyen en las concentraciones o determinan las concentraciones de gases de efecto invernadero y particularmente de dióxido de carbono, que por cierto el dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero y ocupa una pequeña porción, ¿no? Pero claro, como el dióxido de carbono es el gas que deriva del consumo de combustibles fósiles, entonces al dióxido de carbono se le ha satanizado, ¿no? Y hoy la industria multimillonaria del cambio climático antropogénico o del alarmismo climático, pues sataniza al dióxido de carbono y pues claramente eso es querer traerse abajo a la industria de los combustibles fósiles y a un 80 o 90% de la actividad económica mundial que todavía depende casi exclusivamente de la fuente energética de los combustibles fósiles, ¿no? O sea, entonces, bueno, tú ves todo esto y ves claramente que hay una agenda política, pues, ¿verdad? Una agenda política en contra del capitalismo, ¿verdad? O del escaso capitalismo que podemos ver en el mundo, ¿no? Así que bueno, ahí hay muchos elementos para el análisis, ¿no te parece? Sí, de hecho, eso de los gases de efecto invernadero y el cambio climático fue una de mis exposiciones que tuve que dar cuando me gradué de sexto, entonces más o menos Ah, conocía buenísimo. esos argumentos Bueno, porque los tuve que decir. claro, Pero y de dónde, pero ¿cuál fue el tema de cuando hablas de sexto primaria? primaria. Ah, mira qué interesante. Y cómo, a ver, esa experiencia tuya me interesa ahora a mí. ¿Por qué ese tema y cuál fue la investigación que hiciste? ¿Qué fue lo que expusiste en ese punto? Es que el tema central fue el ambientalismo, ya que todos mis compañeros expusieron, por ejemplo, otros de la capa de ozono, de que se estaban Ajá, derritiendo los polos. ajá, ya. eh, Como siempre he dicho, mi ex colegio era un poco progre, tirando a comunista, entonces Ah, ya, ya. siempre van de la mano. As- Mm, Ajá, O sea que el tema lo propuso el colegio, digamos, lo o algún propuso el profesor. colegio. Ah, ya, ya. Y de tu parte, ¿qué hiciste? Porque ese es el punto, ¿no? A veces yo me he enfrentado con chicos que me llaman y me dicen, Jorge, te conocemos, me han pedido esta investigación en el colegio y me han dado estas fuentes de literatura o estas ideas para investigar, pero tú, ¿qué otras me puedes dar? ¿No? Porque el tema es que cuando tú te metes al Google y buscas cambio climático, o sea, en las 6 o 7 primeras páginas te sale toda digamos, el paradigma convencional, ¿no? El alarmismo climático. Y quizás en la séptima página te va apareciendo algún disidente, algún escéptico o algún realista climático, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahí lo tenemos, ¿verdad? La primera entrada es la de Naciones Unidas. Y Naciones Unidas tiene su convenio marco sobre cambio climático y su agencia especializada en el tema, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC. Entonces, claro, cuando un joven
de sexto o de tercero básico o de quinto bachillerato, le piden una investigación sobre cambio climático, lo que hace es hacer esto que tú estás haciendo, ¿no? Y rápidamente va a la primera entrada porque supone que es la más importante. Pero si tú revisas ahí esas entradas en esa página, pues vas a encontrarte que la mayoría pues responden al paradigma convencional, ¿no? El alarmismo climático, ¿no? La alarma, la histeria, la que hay que hacer algo hoy, porque si no tú eres el culpable, que cuando consumes una botella de agua en plástico, cuando no utilizas las bolsas o cuando utilizas bolsas, ¿no? Incluso cuando vas al baño y desechas ¿verdad? Echas agua, tú estás contaminando y crees que, bueno, es una carga emocional muy grande, ¿no? Y el ambientalismo de propiedad privada, Alejandro, creo que lo que primero propone es precisamente una visión, digamos, una visión escatológica, ¿sí? O sea, una visión del fin del mundo optimista. ¿Sí? Optimista, porque todo cristiano, pues un cristiano bien formado entiende que la escatología y que la visión del fin del mundo es una visión optimista donde va a reinar el bien, ¿sí? Va a reinar el bien y va a vencer el bien. Ahora, claro, en el ínterin, pues algo nos toca que hacer, ¿no? Algo tenemos que tener claro los cristianos, los conservadores, y en ese sentido, pues el ambientalismo de propiedad privada intenta explicar el fenómeno desde muchos ángulos, el teológico, el político, el económico, el ámbito de la historia y de otras disciplinas como la sociología, el derecho, por ejemplo, la psicología también, ¿no? Porque juegan con nuestras emociones, juegan con nuestra psicología, ¿no? Y el ambientalismo de propiedad privada lo que intenta es explicar este fenómeno de manera integral para lograr generar una visión racional, una visión de esperanza sobre el futuro y una visión escatológica debidamente correcta, pues, ¿no? Así que bueno, sí, es que es un poco eso, ¿no? Bueno, la experiencia que tú has tenido la tienen muchos chicos en estos momentos, ¿no? Claro, es más, en segundo básico, sí. Recibí varios cursos, que fue ya cuando estábamos en esto de la pandemia virtual, recibí varios cursos del Ministerio de Ambiente, si no estoy mal, donde nos hablaban y nos instaban a que reciclar, porque si no el planeta se iba a acabar. Sí, no, bueno, mira, dos temas ahí, ¿no? Que me das para lanzar tiro. El reciclaje no es algo malo per se, ¿sí? No es algo malo per se. El reciclaje es un proceso industrial también, es un proceso económico también. Y es bueno y conveniente cuando el costo de reciclar no es mayor al costo de producir algo nuevo. Sí, esto es economía, ¿no? Esto es economía. O sea, si tu costo de producir un nuevo producto a partir de un proceso de reciclaje es mayor al costo de producir el mismo producto con las materias primas desde cero, entonces no recicles, ¿no? Es una cosa tan sencilla. Lo que pasa es que te meten en la idea de que hay que reciclar porque si no, pues el planeta se va a contaminar del todo. El planeta se contamina en Occidente, dicho sea de paso, nuevamente hay que separar lo que está pasando en Oriente, principalmente en el sudeste asiático, empezando por China y África, que está en un proceso de transición interesante hacia algo de capitalismo, cosa que hay que observar, pero en Occidente el problema es que los gobiernos no cumplen su función en materia de obras públicas y específicamente en materia de recoger tus desechos sólidos y de darle tratamiento a tus desechos líquidos. Porque se pone a educar a la gente en materia ambiental, en materia forestal, se pone a dirigir la economía, se pone a dirigir la banca, se pone a fomentar el deporte, se pone a
fomentar la agricultura, se pone a establecer salarios mínimos. Nada de eso es su competencia ni su función. Absolutamente nada de eso es su competencia natural ni su función. Lo que sí es su función es administrar las obras públicas, carreteras, puentes, aeropuertos, puertos y diques, embalses y, por supuesto, recoger los desechos sólidos de los habitantes y darles un tratamiento adecuado. Pero eso no lo hacen, porque no pueden, no quieren o no saben, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los principales problemas que tenemos, entender la naturaleza del gobierno, cuál es su naturaleza, cuáles son sus funciones propias y naturales, sus competencias, y para ello pues debemos de pagar un impuesto justo y listo, pues, ¿verdad? No quiero decir que sea el Estado quien te recolecte los desechos. El Estado puede subcontratar empresas de manera transparente y abierta para que lo haga. Y estas empresas insertar, digamos, dentro de este esquema elementos o incentivos de mercado que permitan a las empresas ver en tus desechos sólidos o líquidos materia prima para la generación de nuevos productos. Entonces el reciclaje se vuelve congruente, se vuelve algo que es bueno, ¿no? De hecho, bajo esta lógica, ni siquiera son necesarios los vertederos, ni siquiera, porque mucha de la basura no se necesita que llegue a un vertedero o a un basurero urbano, sino más bien que llegue a plantas de producción de energía o de reciclaje de cartón, de vidrio, de plástico para producir nuevos productos. Pero es el empresario el que tiene que otear las oportunidades y generar esas actividades económicas, ¿no? Pero eso no ocurre. Ahora, sobre el Ministerio de Ambiente te quería decir, bueno, a propósito, hace algunas semanas hay una facción ahí, o hubo, porque ya se acabó el tema, creo que es un tema cerrado con la renuncia del pasado ministro de Ambiente, apellido Rojas, acá en Guatemala. Había surgido la iniciativa de crear un superministerio de Ambiente, ¿no? Que agrupara al Instituto Nacional de Bosques, al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, al CONAP y al INAP. Bueno, yo tengo un artículo sobre ese tema. Me parece que el Ministerio de Ambiente no debe existir, simple y sencillamente, no debe existir. Más bien en su reemplazo deben existir derechos de propiedad claramente definidos, físicamente definidos, jurídicamente defendibles y económicamente transferibles, ¿sí? Esto le llamamos el principio DDT, ¿sí? DDT. Cuando existen claros derechos de propiedad en el tema, digamos, de definición, en el tema de defensa, es decir, jurídicamente defendibles, y en el tema de que puedan ser transferibles, ¿sí? Entonces lo que tú tienes es un proceso de intercambio de derechos, ¿sí? De derechos de propiedad. Si hay contaminación, si hay polución de algún tipo, si hay algún daño generado al recurso económico de origen natural, entonces pues ocurren dos cosas. O tú intercambias esos derechos de contaminación, ¿sí? Te pagan por, digamos, tú pagas por contaminar, puede ser, ¿sí? Ok, tú sigues contaminando, pero paga. Yo coloco una planta de tratamiento y limpio el agua. Se acabó. O tú reparas el daño por la vía judicial, ¿no? Entonces tú tienes un sistema jurídico que en simultáneo te obliga a reparar el daño y a resarcir a la víctima, ¿no? Ya sea por la vía de la reparación propiamente o ya sea por la vía del pago del daño, ¿no? Eso ocurre en países civilizados y bueno, no es tampoco ciencia difícil de entender, simplemente pues existen estas condiciones en los derechos de propiedad y entonces pues los recursos económicos de origen natural que son escasos, porque como son económicos son escasos,
entonces el administrar esos recursos es posible únicamente a través del mercado, ¿no? Y ahí por eso es que nosotros hacemos énfasis en la propiedad privada. Si no hay claros derechos de propiedad, si no hay propiedad privada, pues básicamente lo que ocurre es la tragedia de los comunes, un fenómeno que describiera Garrett Hardin en la década de los 80s y que pues básicamente te dice que donde no hay clara propiedad, donde no hay propietarios claros, pues básicamente el recurso no es de nadie. Y como no es de nadie, es de todos, y como no es, pues es de todos en teoría, en realidad nadie lo cuida, ¿no? Nadie tiene un incentivo natural para cuidarlo y protegerlo. Así que de eso hay muchísimos ejemplos de los cuales podríamos hablar, pero básicamente esa es la premisa, ¿no? El postulado. Y por eso el paradigma del ambientalismo de propiedad privada, que no es nada nuevo, simplemente lo estamos poniendo nuevamente sobre la discusión, es que tenemos que aclarar los derechos de propiedad, afianzar y darle certeza a los derechos de propiedad para que puedan surgir esos intercambios o esos procesos judiciales que hagan que el medio ambiente se preserve, se conserve, y es más, no solo se conserve y se preserve, sino potencie al ser humano. Porque fíjate, Alejandro, con esto termino, disculpa mi larga intervención, pero es importantísimo entender que detrás de la agenda convencional, del ambientalismo convencional de propiedad estatal, prevalece una visión en la cual se le da preeminencia a la naturaleza, ¿sí? Por encima del ser humano. Mientras que en el ambientalismo de propiedad privada, los ambientalistas de propiedad privada entendemos que es el ser humano el que está en la cúspide de la creación y de la naturaleza. Por tanto, los recursos económicos de origen natural, los bosques, el subsuelo, las aguas, los animales, la biodiversidad, etcétera, está a nuestro servicio, por así decirlo, ¿no? Y eso no quiere decir que atentemos contra esa expresión de la creación, de la naturaleza, esa expresión de Dios, sino simplemente somos nosotros a quienes Dios le dio la libertad, la voluntad y la razón para poder administrarlos adecuadamente, digamos, bajo el concepto bíblico de mayordomía responsable, ¿no? Así que, bueno, para el ambientalismo de propiedad estatal o el ambientalismo convencional, lo que interesa es el pajarito tal o el árbol X, ¿no? Y lo que menos importa es el ser humano, y no debe ser así, pues, al menos no desde nuestra perspectiva. Claro, y es que es como ponen a cierta especie, ya sea de animal o vegetal, por encima de las necesidades de un humano. ¿Sí? Y por ejemplo, acá tengo, según la página del gobierno, acá está lo que les contaba de esos cursos que daban, se llamaban guardianes ecológicos. Ah, ya, sí, claro. Sí. De hecho, tengo por ahí guardado Tu el diploma. diploma de guardián ecológico. Guardián ecológico. Sí, no, mira, es que es una cosa que, como te digo, es poner la carreta delante de los bueyes, ¿no? En realidad se engaña a los chicos y se les mete mucho miedo e ideas que no vienen al caso, ¿no? Creo que más bien a los chicos se les debiese de enseñar economía, se les debiese de enseñar principios básicos de gobierno, ¿sí? Para entender cómo funciona un sistema de gobierno y un sistema económico que repercute en la conservación ambiental, ¿no? Pero claro, aquí lo que hacen es engañar a la gente, hacernos creer que de alguna manera la educación es anterior a las instituciones, cosa que también hay que derribar, ese mito. Son las instituciones primero las que generan la necesidad de educarnos, ¿sí? Educarnos bien.
Y aquí el Estado pues asume roles que no le corresponden, ¿no? Asume roles de la familia, asume roles de las empresas, asume roles incluso de las iglesias, porque fíjate, Alejandro, el tema de desvío de ríos, por ejemplo, ¿no? Que ha sido un tema por ahí que ha dado lugar a mucha discusión. Bueno, claro, hay que decir también que en estos tiempos es necesario apuntar hacia eh, ética empresarial, ¿no? Hacia el tema de la ética empresarial. Sí, es necesario apuntar a eso también porque hay empresas que no carecen de ética y que, bueno, cometen errores, digamos, a veces involuntarios, la mayoría de ellos, y a veces voluntarios también, pero claro, la ética empresarial, ¿dónde se forja? Se forja en las iglesias, se forja en la familia, se forja en las escuelas. Es allí donde forjas principios éticos, jurídicos, políticos y económicos que te hacen, pues, ser consciente de las necesidades del prójimo, ¿no? Entonces, claro, hay pues empresarios que se equivocan en ese sentido y eso también hay que decirlo, no estamos en una posición de defensa a ultranza de la actividad empresarial, pero ciertamente creemos que es la actividad empresarial la que puede elevar nuestro nivel de ingresos y por tanto hacernos más, digamos, cuidadosos con el uso y conservación de nuestros recursos económicos de origen natural, ¿no? Así que bueno, yo creo que ahí hay que decirle a la gente que es un engaño, ¿no? Este tipo de capacitaciones son un engaño y tergiversan la información y más bien no incentivan, no fomentan el análisis crítico, racional del fenómeno, ¿verdad? Y bueno, por eso pues tenemos múltiples problemas, ¿no? Claro, y es que, por ejemplo, la noticia que salió ayer, eh, lo podemos leer acá, la Mm. Tierra se calentará este siglo 2.8 grados si no cae mal la emisión de gases, según la ONU. Sí, sí, mira, esta es la narrativa hegemónica, el pensamiento hegemónico en Occidente. Sigo, digamos, insistiendo en Occidente porque países como China y la India simple y sencillamente han hecho oídos sordos a este tipo de narrativas, ¿no? Mira, ciertamente hay un calentamiento global, ¿sí? Hay un calentamiento, hay un ligero incremento en el calentamiento, más o menos, según los científicos independientes, de 0,7 grados centígrados. Ahora bien, el calentamiento, en lugar de ser un fenómeno negativo, en realidad es un fenómeno altamente positivo para muchos aspectos, empezando porque hay que decir que la gente se muere principalmente de frío que de calor. Por tanto, si hay un ligero incremento en las temperaturas, un ligero calentamiento global, a lo que conduce es a eh, una menor tasa de muertes por frío. Esto lo ha expuesto muy bien en uno de sus recientes artículos el autor de un libro que se llama El ecologista escéptico, ¿no? Es un sueco de nombre Björn Lomborg, ¿no? Lomborg escribe para muchos periódicos internacionales y en uno de ellos, pues, nos aclara cuántas muertes por frío y cuántas muertes por calor ocurren al año. Si se incrementa el calentamiento global ligeramente, él hace un análisis estadístico muy sencillo en el cual se plantea que el calentamiento global pudiese prevenir la muerte de más o menos 265,000 personas al año. O sea que el calentamiento global es bueno, Alejandro, ¿no? Ahora, para los seres humanos como tal. Ahora, también el calentamiento produce mejores condiciones de crecimiento y de rendimientos en cultivos agrícolas y en la cobertura forestal. De hecho, al existir mayor
concentración de gases de efecto invernadero, específicamente de dióxido de carbono, que es el gas que nutre, que funciona como el alimento de las plantas, lo que encontramos en realidad son dos fenómenos: el reverdecimiento del planeta, ¿sí? El reverdecimiento del planeta en términos generales, y la mejora en los rendimientos de los cultivos agrícolas, ¿sí? Allí pues hay otros autores muy interesantes que hemos venido dando a conocer desde este paradigma del ambientalismo de propiedad privada, que nos dicen cómo los cultivos agrícolas han mejorado sus rendimientos por unidad de área. Hoy tenemos mayor cantidad de tomates en menor cantidad de áreas, mayor cantidad de maíz, de muchas legumbres, lo cual permite alimentar a los 8,000 o 9,000 o 10,000 o 11,000 millones de personas que seamos, ¿no? O sea, nuevamente, Dios no se equivocó cuando nos dijo crezcan y multiplíquense, ¿sí? No se equivocó. Nos dio la voluntad, la libertad y la razón para poder utilizar adecuadamente los elementos que puso a nuestra disposición en la creación, y tenemos que confiar en esa sabiduría, ¿no? que es esa sabiduría divina. Así que yo pues siempre he sido de la opinión que no debemos hacer caso a esas notas periodísticas alarmistas, ¿verdad? Sino más bien buscar información que nos permita tener una visión más completa y más realista del problema ambiental, ¿no? Hay problemas ambientales reales y hay problemas ambientales ficticios, ¿no? El calentamiento global o el cambio climático antropogénico es uno de ellos. Es un problema que no es problema en realidad, ¿no? Y que nada puedes hacer por mitigarlo, ¿no? Porque muchas de las políticas públicas ahora te dicen es que hay que mitigar el cambio climático. No se puede mitigar ninguna vaina, ¿no? Sí puedes adaptarte al cambio climático, a los cambios climáticos. Como yo siempre digo, no hay que hablar en singular de cambio climático, porque entonces haces ver que solo existe uno, y no. Los cambios climáticos han sido una constante en la vida de la Tierra, en la vida de la humanidad. La mejor manera es adaptarte, y ahí tenemos un concepto, los realistas climáticos, que decimos adaptación enfocada. ¿Y qué es adaptación enfocada? Gobierno limitado. Gobierno limitado a sus funciones de seguridad, justicia y obras públicas, porque en la medida en la que el gobierno se limita a esas tres únicas funciones, permite el crecimiento económico de la población, y eso hace fuerte a la población, a los habitantes, en su salud, en sus viviendas, en sus capacidades de entender el fenómeno. Y claro, viene un huracán, bueno, pues viene un huracán, hay que ver cómo nos preparamos y cómo aprovechamos la energía y la cantidad de agua que trae el huracán. Debiese de ser una bendición cada vez que venga un huracán, y no pues una señal de caos y ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Claro, me preguntaba qué es lo que opinas de este mapa, o bueno, más que mapa, esta gráfica. Ok, bueno, mira, para empezar, ¿no? A ver, sí, para empezar, con estas gráficas siempre hay que tener cuidado, porque cuando te hablan de miles de años bueno, yo soy un creyente de la teoría de la Tierra joven, ¿sí? En realidad, el planeta, el universo, bueno, no tiene más de 6,000 años según esta teoría, ¿no? Y aquí pues ya fácilmente con los periodos geológicos y la cantidad de años que nos ponen ahí, nos ponen en una disyuntiva, ¿no? Y es creer que realmente fue así, ¿no? No sabemos si fue así, porque esto ya no es una cuestión meramente científica, se sale del ámbito científico, Alejandro. ¿Por qué? Porque recuérdate que el método científico prescribe la observación y la experimentación, ¿no? Estas cosas no se pueden ni observar ni experimentar, ¿no? Estos fenómenos, digamos, en el ámbito de la temperatura,
no se pueden explicar, no se pueden observar. Esto más bien es historia, ¿sí? Esto más bien se anida en el ámbito de la historia. Y lo que han hecho acá son regresiones en el tiempo con base en datos actuales. Y bueno, la estadística es una buena herramienta, pero puede fallar, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora bien, hace 5.000 años, pues sí, efectivamente, ahí hay un enfriamiento, hay una pequeña edad de hielo y bueno, sí, esta gráfica, ¿no? Un calentamiento global, ¿no? Según ahora, sí lo hay un calentamiento global, pero ciertamente han existido otros periodos en la historia del ser humano donde han existido periodos de calentamiento y periodos de enfriamiento, ¿no? El periodo cálido medieval fue uno de ellos. La pequeña edad de hielo, por cierto, la pequeña edad de hielo, Alejandro y amigos, coincidió con un fenómeno ocurrido en la atmósfera solar, ¿no? Que se le llamó el mínimo de Maunder, en alusión a Edward Maunder, quien descubriera que en esos momentos de la pequeña edad de hielo, justamente, habían desaparecido las manchas solares. ¿Sí? Habían desaparecido las manchas solares. Y ese fenómeno en la esfera, en la superficie solar, coincidió justamente con la pequeña edad de hielo, ¿no? Lo cual confirma de alguna manera lo determinante que es el astrosol para la determinación de las temperaturas en el planeta Tierra, ¿no? Así que bueno, mira lo que me pones ahí. Siempre han existido cambios, calentamientos, periodos de calentamiento, siempre han existido también periodos de enfriamiento y hay que decir que evidentemente en esos cambios abruptos a veces o en esos fenómenos, pues la actividad humana no ha sido importante, ¿verdad? La actividad humana es importante desde hace 150 años y bueno, pues no, en realidad el ser humano contribuye, pero de una manera muy, digamos, poco determinante en las temperaturas medias del planeta, ¿no? Así que, pues esa sería mi interpretación de la gráfica. No sé cómo lo ves, si te hace sentido o no. Sí, y es que con lo que dijo y al ver la explicación o lo que se puede ver en la gráfica, es que la vida es un constante cambio, o sea, la vida de la Tierra es un constante cambio climático, ya sea Así para es. enfriarse o para calentarse. Sí. No, y es que cuando lo ves con ojos de cosmovisión bíblica, ¿verdad? Realmente es algo extraordinario y es donde yo personalmente me maravillo con la creación y con el gran amor que nos tiene Dios, ¿no? Imagínate que nos puso a una distancia del sol tal que no nos morimos no nos asamos y a una distancia tal que tampoco nos helamos por completo, ¿no? O sea, realmente el planeta es el resultado de la providencia, ¿no? Y es como yo como cristiano lo vivo, ¿no? Yo disfruto la naturaleza y me gusta llamarle la creación, con mayúsculas, la creación, porque Dios se expresa, y no dicen que Dios se expresa de dos maneras, ¿no? En las Sagradas Escrituras y en la creación. Bueno, y el ser humano como cúspide de esa creación, ¿no? Así que creo que para los conservadores que nos escuchan, para los cristianos que nos ven, que nos escuchan, pues es importante ver la creación como esa providencia divina y también como una forma de hacernos responsables de ella, pero hacernos responsables de la manera correcta, ¿verdad? De la manera justa, racional y bueno, entender que hay fenómenos naturales con los cuales tenemos que aprender a vivir, ¿verdad? Hay tornados, hay huracanes, hay tormentas, hay sequías también, o digamos, hay periodos de menor intensidad de lluvia o de menor intensidad o de mayor intensidad de lluvia. Entonces, tenemos que utilizar la razón
y los elementos, los instrumentos que Dios mismo nos dejó, como el mercado, ¿no? Esa posibilidad de cooperar pacíficamente a través de los precios, a través de los derechos de propiedad, para poder hacernos fuertes y entonces contener los posibles impactos o daños que estos fenómenos puedan causar y aprovechar su energía y su abundancia, ¿verdad? Los huracanes no son más que el movimiento de masas de aire y de agua de donde hay mucho hacia donde hay relativamente poco. Entonces, creo que tenemos que crear las condiciones para que podamos aprovechar esas abundancias, ¿no? Donde hay sequías, pues bueno, construir diques, porque mira, es interesantísimo, aquí en Guatemala y en los países del trópico, ¿no? Los ministerios de Agricultura rápidamente dicen la noticia, ¿no? La noticia sensacionalista de que los periodos de lluvia han creado anegamiento, ¿no? Anegación en los cultivos y le hacen daño. Un mes después, el periodo de sequía va a ser un problema. Sequía, y qué cosa más absurda, ¿no? O sea, si hay agua en abundancia, pues lo que debiésemos de hacer como mínimo es tener embalses y diques que capturen esa cantidad de agua para que cuando venga la época de menos lluvia o de sequía, entonces podamos emplear esa agua. Pero si es tan... Yo lo miro fácil, yo no sé si a veces uno se equivoca en estas cuestiones tan sencillas, ¿no? Pero es que nos entrenan para entender que el agua es un daño, ¿no? Y cuando necesitamos el agua no hay agua, ¿no? Es que es totalmente absurdo, ¿no te parece? Sí, o sea, es como que contradictorio, o sea, no están Contradictorio. contentos con nada. No, exactamente. A todo se le ve lo malo, ¿no? A todo, porque lo que intentan hacer es encontrar un pretexto, ¿sí? Un pretexto para justificar la existencia de los gobiernos ilimitados, exacerbados, extralimitados en sus funciones, ¿no? Entonces se justifica el MAGA comprando maíz o comprando raciones, alimentos para cuando venga la sequía. Se justifica el MAGA para sus capacitaciones, ¿verdad? De cómo en periodos de lluvia, pues lidiar con el tema del anegamiento, ¿no? En fin, es en realidad una cosa que hay que entender desde la cuestión de la cosmovisión, Alejandro. Quiero insistir en eso, es una cuestión de cosmovisión. No quiero decir que solamente los cristianos entendamos el fenómeno, hay ateos, hay indiferentes, hay agnósticos incluso que pueden llegar a entender las bases racionales de este pensamiento y bueno, adherir a ello, ¿no? Tan sencillo como eso. Pero bueno, para leer sobre cosmovisiones, yo recomiendo el libro de David Noebel. David Noebel, el libro se llama Understanding the Times, ¿sí? Entendiendo los tiempos. Ahí tiene él unos gráficos, unos esquemas donde tú puedes visualizar las diferentes cosmovisiones, ¿no? Entonces, me parece que eso es es una lectura muy útil, digamos, para entender el fenómeno, ¿no? Claro, y es que, por ejemplo, bajo una cosmovisión cristiana, sin caer en estos alarmismos climáticos como lo hacen estas agendas, nosotros cuidamos la tierra no por miedo a que se vaya a acabar o por miedo a un desastre climático, sino porque es creación de Dios. O sea, logramos Así es. entender que es la creación de Dios, entonces la cuidamos, la administramos. Así es, Alejandro. Así es. Y tenemos ahí una gran responsabilidad, ¿no? Por eso el profesor, amigo y teólogo costarricense, Donald Herrera, apunta muy bien, digamos, cuando dice que nosotros somos co-creadores, ¿ah? Somos co-creadores con Dios, nos da ese título, ¿no? Y claro, salvando las distancias, evidentemente, ¿no? Estamos hablando no de la creación de la nada, ex nihilo, que es la que
profesa el Génesis, somos co-creadores en el sentido en el que pues tenemos la gran responsabilidad y la capacidad, porque no la tiene ningún animal, ningún otro animal, la racionalidad para poder administrar bien, adecuadamente nuestros recursos naturales, los elementos de la creación. Y en ese sentido sí somos co-creadores con Dios, ¿no? Así que muy, muy válido lo que dices en ese sentido. Claro, y pues bueno, acá les dejo en pantalla el libro que nos contaba Jorge, Understanding the Times, de David Noble. Y pues bueno, me gustaría que nos dejaras una conclusión ya para ir finalizando. Con mucho gusto, Alejandro. Primero que nada, pues las gracias una vez más por la invitación que me haces a participar en esta entrevista en tu canal de Spotify, tu canal de YouTube. Felicito mucho tu actividad, ¿no? Tu ímpetu por la divulgación de estas ideas, y te animo a seguir en esa línea, ¿no? Seguir adelante en esa línea. Ahora, desde el tema ambiental, bueno, primero que nada, nuevamente recomendar asistir a mi curso online sobre ambientalismo de propiedad privada en mi sitio web personal, jorgechapas.org. Sí, gracias ahí por ponerlo en el cintillo. Pueden acceder a una masterclass sobre realismo climático, ¿no? Pueden acceder en mi sitio web a una masterclass gratuita para que ustedes vean más o menos cuál es el enfoque que le tratamos de dar al curso. Es un curso ciertamente teórico, pero con una invitación muy clara a la acción, muy clara a la práctica de ciertos principios, ¿no? Y tratamos de dar un enfoque holístico en el tema, no solamente científico, técnico, sino también desde el ámbito histórico, político, económico, legal, psicológico, sociológico, ¿verdad? Y bueno, damos, digamos, un contenido bastante integral sobre los diferentes problemas ambientales y sus verdaderas soluciones. Entonces ahí profundizamos mucho más. Yo los animo a que hagan esa masterclass sobre realismo climático y luego se preinscriban en el curso. Pues una vez dicho eso, pues bien, yo siempre digo que tal vez dos ideas centrales, ¿no? Primero, entender que el ambientalismo de propiedad privada pone al ser humano como la causa y fin último del paradigma, ¿no? En realidad es el ser humano el que debe importarnos sobremanera. Ya los pajaritos, ya los árboles, ya las plantas, pues bien, ciertamente son importantes para Dios, pero no son tan importantes como el ser humano para Dios, ¿no? Y entonces nuestra visión económica, política, teológica debe tener en el centro al ser humano. Y las políticas públicas deben de generar las condiciones para que el ser humano pueda utilizar a pleno la libertad, la voluntad y la razón para preservar, utilizar racionalmente los recursos económicos de origen natural. Son económicos porque son escasos y tenemos que lidiar con la escasez. Y para lidiar con la escasez no hay mejor instrumento que el mercado y los derechos de propiedad mediante el sistema de precios, ¿no? Entonces, eso diría. Y número dos, tal vez la idea central que quisiera dejarle a tu audiencia es que el buen desempeño ambiental es una consecuencia natural del crecimiento económico, ¿verdad? Esto pues ya brega más sobre el ámbito de un pensamiento económico, ¿no? Pero la curva ambiental de Kuznets, Simon Kuznets, premio Nobel, en la década de los 90, pues bueno, ya no se referían a este fenómeno. Al elevar el ingreso per cápita, habrá algún momento en el cual la polución asciende, pero hay un punto de quiebre donde el crecimiento económico
continúa aumentando y los niveles de polución empiezan a disminuir. Y eso es la realidad, eso ha pasado en los países desarrollados y a eso tenemos que apuntarle, ¿no? Así que si alguien me dice es que Guatemala solamente genera el 0,008% de los gases de efecto invernadero, bueno, sí, ojalá generara más, porque debiésemos de estar en un periodo intensivo de uso y explotación de nuestros recursos económicos de origen natural, ¿no? El subsuelo, por ejemplo, ¿no? El ambientalismo de propiedad privada propone la privatización del subsuelo para que haya minería responsable, para que esa minería genere riqueza en los dueños del suelo, ¿no? Entonces, Alejandro, pues eso es, ¿no? El buen desempeño ambiental es una consecuencia natural del crecimiento económico y del incremento en el ingreso per cápita de la población. Y a eso le tenemos que apuntar, ¿no? Y eso implica, termino con esto, derogar las leyes malas, ¿no? Eso implica derogar las leyes malas, las políticas públicas malas, los reglamentos, las ordenanzas, los impuestos que obstruyen la actividad económica. Y pues eso requiere una participación política, requiere de partidos políticos completos, ideológicos, programáticos, representativos y electorales, y para eso hay que participar, hay que activar políticamente. Yo animo a tu audiencia a que busque, ¿verdad?, en el espectro político los movimientos, los partidos, los proyectos políticos que van sobre esta línea, derecha liberal clásica, fusionista, ¿verdad?, fusionada con el conservadurismo moral, porque de otra manera pues no se puede, ¿no? Hay que llegar al Congreso de la República, derogar las leyes malas y aplicar una serie de reformas estructurales que nos permitan poner en pie a las personas, a las familias, a las empresas, para que como consecuencia preservemos nuestro medio ambiente y la creación, ¿verdad? Con eso termino, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Jorge por estar acá. Y pues bueno, amigos, recuerden, yo soy Alejandro Corado. Hoy estuvo conmigo Jorge Chapas, un liberal clásico, empresario y ambientalista de propiedad privada. Recuerden que lo pueden encontrar en Instagram como @jorge.david.chapas. Y ha sido un gusto tenerte acá. Y sé que a la audiencia también le encantará esta charla sobre un tema muy importante. Y para ustedes, amigos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en otro episodio y ya sabes, cuando querrás, con gusto, te tenemos acá. Muchísimas gracias, Alejandro. Felicitaciones por tu activismo en temas de comunicación. Pues te animo a que sigas adelante. Muchas gracias y saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias, saludos.